Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estés viendo este video. Mi nombre es Leslie Vallardo, fundadora de LB Consultorías, y mi misión con este canal es poderte apoyar con contenido de valor para que logres ser el o la profesionista de éxito que tanto quieres ser. Y bueno, si eres nuevo o nueva en el canal, considera suscribirte, ya que semana a semana estaremos subiendo contenido acerca de calidad, seguridad, medio ambiente y desarrollo organizacional. Y seguramente ya viste que el día de hoy vamos a hablar acerca de la norma oficial mexicana, la NOM 113, acerca de seguridad, equipo de protección personal, calzado de protección, clasificación, especificaciones y métodos de prueba. Esta norma oficial 113 de la STPS 2009 nos habla acerca de las condiciones, especificaciones que debe de cumplir el calzado como equipo de protección personal. Tenemos, por ejemplo, el calzado ocupacional tipo 1, que es aquel destinado a usarse en actividades de trabajo donde el usuario está expuesto únicamente a riesgos menores, es decir, cortaduras, laceraciones, golpes contra objetos, y no requieren contar con alguna característica en especial de protección como las especificadas en la norma. El tipo 2 es un calzado con puntera de protección. Es aquel destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existen riesgos de impacto y compresión. El calzado tipo 3 es un calzado de protección dieléctrico. Es aquel destinado a proteger al usuario contra riesgos de choque eléctrico. El tipo 4 es un calzado de protección metatarsal. Es aquel destinado a proteger el empeine del pie contra riesgos de impacto directo al metatarso, además de cubrir los riesgos del calzado tipo 2. El tipo 5 es un calzado de protección conductivo. Es aquel destinado a disipar la electricidad estática del cuerpo al piso para reducir la posibilidad de ignición de mezclas explosivas o sustancias inflamables. El tipo 6 es un calzado de protección resistente a la penetración. Es aquel destinado a proteger la planta del pie del usuario contra objetos punzocortantes que puedan traspasar la suela del calzado. Aquí esto pasa mucho en obra. Es recomendable usar este tipo de calzado si es que tenemos un riesgo latente a que, por ejemplo, clavos u otros objetos, principalmente son clavos, pues puedan encajarse en la planta del pie. Este es un accidente más común de lo que creen. Luego tenemos el calzado tipo 7, que es un calzado de protección antiestática. Acuérdense que la estática es generada por telas, es generada principalmente por este tipo de fricciones, que en algunas zonas, en algunas áreas donde pues es importante cuidar esa parte. Principalmente este tipo de calzado es importante usarlo en zonas, en áreas donde, por ejemplo, tenemos algún almacén de químicos inflamables, lubricantes, gasolineras, ¿no? Donde con un chispazo pues podemos ocasionar un fuego. Los tipos de calzados descritos en el capítulo 5 deben de cumplir con las siguientes especificaciones en cuanto al corte. Lo primero es que las probetas para realizar las pruebas deben de ser tomadas del material de la chinela, y en el caso de que la chinela del corte se componga de diferentes materiales, la muestra deberá tomarse del material predominante de la misma. Es importante también que sean resistentes al desgarre. Esta resistencia al desgarre del material de corte debe de ser como mínimo de 100 newtons. Esta resistencia al desgarre del material de corte deberá de ser como mínimo de 100 newtons. La verificación de este requisito deberá efectuarse conforme al método descrito en el apéndice A.
Además, es importante que absorban agua, o esta absorción del agua debe de ser al menos del 35%. Cuando el material del corte sea cuero no tratado, para conferirle características de impermeabilidad, la verificación de este requisito se debe de efectuar conforme al método descrito en el numeral 8.2 de la norma. Para la desabsorción del agua, la desabsorción del agua deberá de ser del 40% como mínimo cuando el material del corte sea cuero no tratado, para conferirle características de impermeabilidad. La verificación de este requisito deberá efectuarse también de acuerdo al método 8.2 de la norma. La permeabilidad al vapor de agua deberá de ser con mínimo de 0.75 miligramos sobre la altura por centímetro cuadrado cuando el material del corte no sea cuero. Esta verificación deberá efectuarse conforme al método descrito en el apéndice B. La determinación del pH del cuero. La especificación para el pH o grado de acidez del cuero deberá de ser como mínimo de 3.2 en caso de que el material de corte sea de cuero. Cuando el pH sea menor a 4, no deberá de sea menor a 4, el de pH no deberá de ser mayor a 0.7. El contenido de óxido de cromo deberá de ser como mínimo de 2.5% en caso de que el material de corte sea de cuero. Para el calzado tipo 2, deberá de cumplir, además de las indicadas anteriormente, estas otras especificaciones. Las punteras metálicas y no metálicas deberán de presentar un acabado libre de filos, bordes cortantes o rebabas. Esta verificación también se va a realizar de forma física. Debe de haber resistencia al impacto. Al desarrollar el método descrito en el numeral 8.3 de la norma, mediante la aplicación de energía de impacto 101.7 joules más 2 joules, el claro interior mínimo que se generó durante el impacto deberá de ser conforme a lo indicado en la tabla 1. Además, debe de tener resistencia a la compresión al efectuar el método 8.4 mediante la aplicación de una carga de compresión de 11.135 kN más 0.2 kN a velocidad constante. El claro interior mínimo después de la compresión deberá de conformarse también de acuerdo a la tabla 1. Esta es nuestra tabla 1, en la cual nos habla acerca de la talla en centímetros. Además de las indicaciones del numeral 6.1, lo siguiente: resistencia al impacto metatarsal, utilizando energía de impacto de 101.7 joules más 2 joules. El claro interior en el punto de impacto después de la prueba deberá de ser de 25.4 milímetros como mínimo para la talla 27 y de 24 milímetros como mínimo para la talla 24. Además, este calzado deberá de cumplir con las especificaciones descritas para el calzado tipo 2. Las conchas metatarsales metálicas y no metálicas deberán de presentar un acabado libre de filos, bordes cortantes o rebabas. La verificación de este requisito se realizará de forma física. Además, las conchas metatarsales o metálicas deberán de contar con materiales o acabados que eviten la corrosión. La verificación de este requisito se realizará a través de la ficha técnica del producto. Para el calzado tipo 5, se debe de cumplir, además de lo indicado anteriormente, resistencia eléctrica para el calzado conductivo al aplicar el método de prueba descrito en el numeral 8.7 y después de acondicionar previamente la muestra en atmósfera seca conforme a lo indicado en el numeral 8.7, inciso C, subinciso 1. La resistencia eléctrica no deberá de ser superior a 100 kilowatts. Para el calzado tipo 7, se debe de cumplir, además de lo indicado anteriormente,
Resistencia a la penetración al aplicar el método de prueba descrito en el numeral 8.8. Esta resistencia a la penetración deberá de ser como mínimo de 1200 newtons. Los insertos deberán de presentar un acabado libre de filos, bordes, cortantes o rebabas. La verificación de este requisito se realizará de manera ocular. Para el calzado tipo 7, además de que debe de cumplir con lo anterior, debe de cumplir con esto: resistencia eléctrica para calzado antiestático al aplicar el método de prueba descrito en el numeral 8.7 tras acondicionar en atmósfera seca y en atmósfera húmeda. La resistencia eléctrica no deberá de ser inferior a 100 kiloohms ni superior a 1000 megaohms. Recuerda que este y otros cursos los estamos describiendo de forma más detallada en nuestros cursos online acceso 24/7 a plataforma. Si no estás suscrito, considera suscribirte, ya que semana a semana estaremos subiendo videos en materia de seguridad, calidad, medio ambiente y desarrollo organizacional. Sin más, nos vemos en la próxima.